Profe, ¿escucha? Sí. Hay una compañera quería consultarle algo, no sé si le escucha. A ver, Profe, ¿me escucha? ¿sí? Quería consultarle cómo puedo hacer para ver los errores de mi parcial, en qué me equivoqué. Los mostramos a los parciales. Lo que pasa es que yo no sé si el profe, el encargado de la cátedra, el profe Quiroga, no sé si habrá publicado las notas, por eso le preguntaba si ya tenía las notas. Sí, sí, por lo menos yo ya la tengo. Ah, ok. Entonces seguramente en la plataforma ahí le va a estar comunicando cuando se muestran los parciales. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Muy bien. Estén atentos a la plataforma porque por ahí comunicamos en qué horario y qué día se van a mostrar los parciales. ¿Está bien? Bueno, les comparto la pantalla, así empezamos. Bueno, nosotros habíamos visto la última clase, habíamos hecho una introducción teórica del práctico 6. ¿Sí? Habíamos hablado de qué era una distribución de probabilidad. ¿Sí? Habíamos dicho, una distribución de probabilidad tenía mucho que ver con ese concepto que, ¿se acuerdan? Habíamos llamado que era la distribución de frecuencia. ¿Sí? En una distribución de frecuencias, que vimos en el práctico 1, teníamos una columnita que era la frecuencia relativa. Bueno, esa frecuencia relativa, ahora que ya sabemos probabilidades, porque ya vimos la teoría de probabilidades, la asociamos y sabemos que esas eran probabilidades de ocurrencia. Entonces, esa columna de frecuencia relativa, ahora la estamos llamando probabilidad de que X tome cierto valor. ¿Sí? Ahora decíamos, si yo podía armar una tabla con todos los valores posibles que puede tomar X y su correspondiente probabilidad, eso es lo que se llamaba una distribución de probabilidad. Es decir, si yo tengo una distribución de probabilidad armada, como esta, ¿sí? La idea es que yo puedo calcular cualquier probabilidad de ocurrencia para cualquier valor o valores que pueda tomar la variable X. ¿Sí? O sea, esa es la ventaja de armar este tipo de distribuciones de probabilidad. Es como decir, yo conozco, o sea, la forma de conocer cómo se comporta una variable. ¿Sí? O sea, qué valores son más probables de esa variable, qué valores son menos probables. En general, cuál es el comportamiento probabilístico de cualquier variable. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esa distribución de probabilidades, yo tengo un conocimiento acabado de la forma que esa variable se comporta, y a partir de eso yo puedo hacer un montón de análisis y conclusiones. ¿Vale? Entonces, es útil saber el concepto de distribución de probabilidades. ¿Sí? Después habíamos visto de que ese concepto de distribución de probabilidad va a variar un poquito de acuerdo al tipo de variable que yo considere. Decíamos, una variable discreta me lleva a poder armar una tabla, ¿sí? Y me lleva a armar un gráfico que era un gráfico de varas, ¿sí? Porque es una variable discreta, es decir, no puede tomar cualquier tipo de valor. ¿Sí? A su vez, teníamos la función distribución, que decíamos es una función acumulativa, una función que me va acumulando las probabilidades. Y decíamos, es lo mismo, es exactamente lo mismo, el mismo razonamiento de cálculo que hacíamos cuando teníamos el H mayúscula en la distribución de frecuencias. ¿Sí? Yo iba acumulando frecuencias relativas. Bueno, acá en vez de acumular frecuencias relativas, como ahora ya sabemos que esas frecuencias relativas se pueden asimilar, o básicamente el mismo concepto de la teoría clásica para probabilidades, yo puedo ir acumulando también esas probabilidades. ¿Sí? Entonces, una función distribución lo que hace es acumular las probabilidades desde los valores menores de la variable hacia los valores más grandes de la variable. ¿Está bien? Ahora, cuando yo tenía variable continua, habíamos visto que teníamos un problemita, que era que la probabilidad en un punto no se la podía calcular y era muy cercana a cero, o sea, se la podía aproximar o igualar prácticamente a cero. Por eso habíamos hecho este ejemplo
un reloj y una aguja, en donde dividíamos los espacios y hasta llegar a un espacio muy pequeño y nos preguntábamos cuál es la probabilidad de que la aguja esa caiga justamente en ese punto, pequeño punto, y decíamos, es cero prácticamente, ¿sí? Porque habíamos calculado, según teoría clásica, las probabilidades, veníamos calculando, y eso llevaba a tener un espacio muestral infinito. Si la variable es continua, el espacio muestral, o sea, los posibles valores que puede tomar la variable, van a ser infinitos. Entonces, si yo le hago 1 sobre infinito, eso me va a dar 0. De cualquier valor sobre infinito, me va a dar 0, o mejor dicho, va a tender a un valor 0. Con lo cual, si yo tengo una variable que es continua, la probabilidad en un punto va a ser, decimos nosotros, igual a 0 directamente. Eso me origina que yo tenga que trabajar con áreas debajo de una función de densidad. Ahora ya no voy a tener una tabla, es decir, ya no tengo una tabla de probabilidades, no tengo una distribución de frecuencias como una tabla, como esta, como el caso discreto, sino que ahora voy a tener, esta tabla se va a reemplazar, o se va a transformar en una función continua, ¿sí? Una función continua, y las probabilidades van a ser áreas debajo de esta función. Tal que decíamos, si yo quiero sacar una probabilidad, y como yo sé que en un punto esa probabilidad es 0, entonces voy a tener que armar intervalos. Voy a estar obligado a armar intervalos en este caso, para que se me armen áreas debajo de esa curva. Esos intervalos se calculan a través de integrales, ¿sí? Por lo cual una probabilidad vendría a ser, la forma de calcularlo vendría a ser en base a integrales, integrando áreas debajo de una función de probabilidad. Esa función de probabilidad, para el caso continuo, se llama función de densidad, ¿sí? Este concepto también tiene su correspondiente función de distribución, y lo único que hace, habíamos dicho, es acumular probabilidades, acumular áreas, ¿sí? Entonces, el concepto de distribución de probabilidad acumulada también lo vamos a tener, nada más que acá lo que le ir acumulando son áreas, ¿tá? Bueno, con eso vamos al práctico. Vamos a ver qué podemos hacer con el práctico. Veamos. El práctico 6 dice, el primer ejercicio es, dice, una tienda de aparatos eléctricos asigna las siguientes probabilidades a X. Número de aparatos grandes que se venden por día. Acá lo que hay que tener en cuenta, básicamente, o hay que tener bien clarito, es la variable. O sea, acá la variable está definida como número de aparatos grandes que se venden por día, ¿sí? Esta variable es una variable discreta, ¿sí? Una variable discreta, por lo cual vamos a poder armar una tabla, una distribución de probabilidades en forma de tabla, ¿sí? Entonces acá me dice, primero, represente gráficamente la distribución de probabilidad empleando un gráfico de bastones o varas, y me pide que encontremos ciertas probabilidades, ¿vale? Entonces, fijémonos, vamos a la resolución. Acá ya me da, digamos, ¿cómo se leería esto? Si yo digo, para x0, la probabilidad es 0,1. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que el número de aparatos grandes que se venden por día sea 0 es igual a 0,10. Es importante que ustedes lean de esta forma, digamos, los números, digamos, todos estos números que están acá tienen significado, ¿sí? Y ese significado se los da la definición de la variable que yo tengo, ¿sí? Entonces yo digo, la probabilidad de que yo no venda ningún artículo, ningún aparato en un día es 0,10. La probabilidad de que venda 1 es 0,15. La probabilidad de que venda 2, 0,25, y así, ¿sí? O sea que yo tengo en este caso una distribución de probabilidades ya está armada, ya está calculada, con lo cual yo ya sé, digamos, cómo se comporta esa variable. O sea, el número de aparatos que se venden por día, yo la tengo acá representada por esa tabla de probabilidades, ¿sí? Entonces me pide que represente gráficamente. Entonces vamos
vamos a ir acá. El gráfico que correspondería sería un gráfico de varas. ¿Por qué? Porque la variable es discreta. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto eso. Entonces acá estas varas, por acá el 0 debería ir acá. Corran un poquito acá, el Excel nos jugó una mala pasada, no lo centró bien en los valores. Este es de 2, este es 3, este es 4, 5, 6. Así. Ustedes en la carpeta pueden hacerlo bien, bien prolijito. Entonces cada altura es la probabilidad de ocurrencia. O sea, para 0, acuérdense que era 0,10, por eso va hasta acá. Para 1, para 2, para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nosotros en una gráfica de una distribución de probabilidad tenemos los valores de X en las abscisas y los valores de probabilidad en las ordenadas. ¿Sí? O sea que esto, que acá dice H sub J, yo lo borraría acá, le pondría P de X. ¿Sí? P de X y acá le sacaría los porcentajes y lo pondría como tantos por 1. 0,25, 0,20, 0,15, me parece que es más claro, así, 0,05. ¿Sí? Si quieren, corríjanlo o cuando lo vayan a hacer. Profe, ¿Sí? acá también trabajamos en tanto por uno, ¿verdad? Sí, sí, siempre nosotros vamos a trabajar en tantos por 1, porque vamos a seguir la definición de probabilidad. La definición matemática de probabilidad dice que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. ¿Sí? De que acá no hay porcentajes. Gracias, profe. Buenísimo. Por eso acá está mal, acá serían tantos por 1, no porcentajes. Y bueno, este gráfico me da la impresión ya de cómo se comporta la variable. Acá yo sé que lo más probable que ocurra es que venda 2 por día, 2 artículos por día, y ahí que esa probabilidad va aumentando y que baja para valores más grandes de la variable. Es decir, a medida que yo voy avanzando en el número de artículos que yo vendo por día, esa probabilidad es menor. Es decir, hay una menor probabilidad de que venda muchos artículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más probable es que venda dos artículos. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces el gráfico que hay que hacer acá. Que ustedes pueden hacer en hoja cuadriculada, sale muy bien, no van a tener problema. Bueno, ahora me pide, dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? ¿Sí? Menor o igual a 2. Fíjense que volvemos acá a la tabla. Entonces acá vamos a decir, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, lo que voy a tener que hacer es ubicar cuál es la condición, cuáles son los valores que me implican que X sea menor o igual a 2, entonces decimos, bueno, son el 2, el 1 y el 0, ¿sí? Menores o iguales a 2 sería el 0, el 1 y el 2. Entonces acá, lo que se debería hacer acá es sumar estas tres probabilidades. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos ya de probabilidades, ¿sí? Esta probabilidad vendría a ser una unión de eventos. ¿Sí? Vendría a caracterizarse por una unión de eventos. Que sea 2, o que sea 1, o que sea 0. ¿Está bien? Entonces, esa unión de eventos, recuerden que nosotros habíamos estudiado que la probabilidad de A unión B, ¿a qué era igual? Si yo tenía dos eventos, la unión de esos dos eventos, ¿a qué era igual? Probabilidad de A a probabilidad de B ¿Sí? menos la intersección. Perfecto. Bien. Entonces yo tendría que aplicar esta fórmula, pero acá, fíjense, en este caso, los eventos, que acá los eventos son los valores que puede tomar X. ¿Sí? X, los valores posibles de X son todos los eventos que yo puedo tener. Entonces, estos eventos se interceptan, se pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿No? Claro, no. O sea, yo podría pensar, yo no puedo vender uno
por día y 2 por día. O sea, en el mismo día no puedo vender 1 y 2. O sea, o vendo 1 por día, o vendo 2 por día, o vendo 3, o vendo 4, o 5. O sea, no hay intersección acá. Son eventos que no se interceptan, son mutuamente excluyentes. Y en la mayoría de los casos vamos a tener esta situación, ¿no? Cuando yo armo una distribución de probabilidades, una tabla, estos eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, esta intersección no la voy a tener, ¿sí? Por lo tanto, la unión de eventos, yo la calculo directamente sumando los eventos individuales, digamos, las probabilidades de los eventos individuales. Con lo cual, por eso lo que vamos a hacer acá es, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, y más la probabilidad de que x sea igual a 2. Básicamente sería 0,10 más 0,15 y más 0,25. Bueno, eso me debería dar 0,50. Eso da 0,50, ¿no? Ese sería el resultado. ¿Qué sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7? ¿Cómo sería acá? ¿Qué sumo? Tendría que sumar la probabilidad 7 más la 8 más la 9 más la 10. Correcto. Perfecto. x7 más x8 más x9 y más x10. Reemplazo por los valores de probabilidad y sumo. Y nada más. Y no hay más que eso. Y en el caso, en el D dice, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Que esté entre 1 y 5. La probabilidad de 2, 3 y 4, ¿no? ¿Perdón? Si dice, acá hay que darle importancia al igual, ¿sí? Porque si dice mayor o igual, yo lo voy a considerar al 1, ¿sí? Si diría solamente mayor a 1, ahí yo no lo considero al 1. ¿Sí? Empiezo en el 2. ¿Está bien? O sea que acá hay que tener mucho cuidado con el igual. En variable discreta, el igual define el cálculo, digamos, ¿sí? Hay que darle mucha importancia. Acá sería la probabilidad de que x sea igual a 1, más la de 2, más la de 3, más la de 4 y más la de 5. ¿Sí? De sumar estos. Eso es lo que me está pidiendo el inciso B. Hasta ahí, bien fácil, no hay donde errar. Bueno, en el punto 2 dice, en el ejercicio 1 dice, calcule la función de distribución. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la función de distribución era una función, o era el mismo cálculo de las probabilidades acumuladas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería acá la función distribución? Vamos a ver, acá yo tengo un Excel. A ver si lo puedo agrandar un poco. Bueno, fíjense acá en la tabla. Yo tengo acá los valores posibles de la variable, de 0 a 10, su correspondiente probabilidad, y si yo quisiera armar la función de distribución sería esta columna, la f mayúscula de x. ¿Sí? Y yo lo que tengo que hacer como por concepto, la función de distribución es el acumulado, entonces yo iría acumulando. ¿Sí? Este es 0,10, yo acumulo 0,10, acá acumulo 0,10 más 0,15 me da 0,25, 0,25 más 0,25 me da 0,50,
0,50 más 0,14 me da 0,64 y así hasta llegar al 1, hasta acumular la totalidad. Evidentemente, si esta distribución de probabilidad está bien armada, yo voy a tener que llegar hasta el 1. ¿Sí? Entonces esa sería la distribución, la función de distribución para un caso discreto. Es simplemente armar la tabla con los acumulados. Ahora, me dice que calcule la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Pero usando para la función de distribución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Yo sé que la calculamos en la probabilidad de x menor o igual a 2, sumando la de 0, más la de 1, más la de 2. ¿Sí? Esto es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, si yo utilizaría la función distribución, yo lo que tendría que calcular sería de que los x menores o iguales a 2 sería, en términos de función de distribución, la probabilidad acumulada hasta 2. ¿Sí? La probabilidad acumulada hasta 2. O sea que si yo voy acá, yo usaría esta, la acumulada hasta 2 sería esta, 0,5. ¿Sí? Que es el mismo valor al cual llegamos nosotros en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular sumando las probabilidades individuales, o puedo calcular teniendo en cuenta las frecuencias acumuladas directamente. Si es que yo tengo esto armado, obviamente. Ahora dice, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7. Nosotros acá la definimos como la suma de la de 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y eso me dio 0,13. Si yo sumo ahí, o sea, nosotros no lo calculamos, pero acá está. Ahora, ¿cómo podría hacer yo para, usando la función de distribución, llegar a este mismo resultado, al 0,13? Pero sin tener que ir sumando uno por uno, sino fijándome acá. Podría ser que tomemos 1 y le restemos esa parte. Correcto, va por ahí. Entonces, ¿cómo va a ser? La probabilidad de que x sea mayor o igual a 7 va a ser igual a 1, que es todo, menos ¿qué? 0,13. Está bien, pero si yo no tuviera el 0,13 y solamente tuviera esta columna como dato, La función hasta el 10. claro, la función acumulada, ¿hasta dónde? ¿Hasta 6? Hasta el 6. Claro, acá no se dice. ¿Sí? Entonces la función acumulada hasta 6. Si yo hago 1 de todo menos lo que acumulo hasta acá, entonces me va a dar esta parte de acá. ¿Sí? O sea, esta parte de acá. Es básicamente jugar con lo que llamamos nosotros jugar con el complemento. ¿Vale? Porque yo acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo digo, la probabilidad de que x sea mayor a 7 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 7. ¿Sí? Y la probabilidad de que x sea menor a 7 es el acumulado desde 0 hasta 6. Que es lo que decíamos nosotros. Esto es eso. ¿Está bien? Entonces yo puedo calcular también usando la distribución acumulada, capaz que es más sencillo, lo único que tengo que hacer es entenderla. Ahora, el otro caso me dice la probabilidad de que esté entre 1 y 5, y bueno, nosotros habíamos hecho la suma de esas probabilidades individuales. ¿Está bien? Perfecto. Eso es 0,71. Pero si no hiciéramos la suma y usáramos la columna de distribución de frecuencias acumuladas, ¿cómo llegaría esto? ¿Cómo llegaría el 0,71? ¿Qué se le ocurre? Parto de la frecuencia cuando vale 5 y le resto cuando vale 0. Correcto. Entonces yo agarro, sería una cosa así, sería, primero voy
y acumulo hasta este valor, que es hasta 5. ¿Sí? Hasta ahí. O sea que yo voy a hacer la probabilidad de que sea mayor a 1 y menor o igual a 5, la puedo calcular haciendo la acumulada hasta 5. Profe, ¿no sería desde 6? Desde la acumulada de 6, porque es menor o igual que 5. ¿Sí? O sea, fíjate, menor o igual que 5, estamos hablando de que sea 5 o menos. ¿Sí? O sea, que estoy hablando de que de acá para allá, y mayor o igual a 1 sería de acá para allá. O sea, la probabilidad que yo quiero es de estos valores, la suma de estos valores. ¿Sí? Que es lo que Ahora sí, nosotros profe, ya lo entendí. ¿ya sé? Es lo que está acá. Sí. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto? Bueno, agarro, acumulo desde 0 hasta 5, de una. ¿Sí? En la frecuencia acumulada hasta 5. Pero como ahí yo lo tengo metido al 0, que no me importa, entonces yo tengo que sumar, restar la frecuencia acumulada hasta 0. Yo tengo que restar esta parte de acá. Y ahí recién me queda lo que tenemos acá. O sea que esto sería los 0,81 menos los 0,10 de 0, me daría los 0,71, que es el mismo valor que llego acá, sumando individualmente la probabilidad. ¿Está bien? O sea que estas tablas de distribución de probabilidades tienen estas mañas, digamos. Yo puedo tener los acumulados y el acumulado, si yo lo entiendo y si lo sé usar, lo hago jugar con el complemento y directamente ya me da los resultados casi. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es entender bien cuál es el concepto y cómo funciona y qué es lo que me da esa columnita. Bien. No, acá no. Vamos acá. Bueno, entonces ese sería el ejemplo 2. Ejercicio 2. El 3 me dice que haga un gráfico escalonado para representar la función de distribución. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente, volvamos al ejemplo, al Excel, es básicamente cómo hago para representar gráficamente esta columna, ¿sí? Estos valores de acá. Y bueno, como esta variable es discreta, ¿sí? Yo voy a usar este gráfico que se llama gráfico escalonado. Perdón, me desconecté de nuevo. Compartamos la pantalla de nuevo. ¿A dónde me quedé cuando me fui? Le estaba leyendo el ejercicio 3 3. y Está bien. Acá. Entonces volvamos de nuevo. El ejercicio 3 me dice que emplee un gráfico escalonado para representar la función de distribución. Entonces vamos al Excel y lo que me está pidiendo, decíamos, es graficar esta columna de las distribuciones acumuladas. ¿Sí? Eso me está pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para graficar esa columna? Como esta variable es discreta, corresponde usar un gráfico que se llama escalonado, que es este que tenemos acá. Lo voy a poner más chiquito, a ver si lo puedo tener todo completo. Sería esto. Volvemos este para allá. Un gráfico escalonado, ¿cómo se hace primero? Yo lo que voy a hacer es, acá abajo bueno, tengo las X, ¿sí? Tengo los valores de X. Y acá tengo los valores de frecuencias acumuladas, los valores de F de X. Y la misma aclaración, acá debería ir 1, 0,9,
0,8, ¿sí? No le den bolilla al porcentaje porque no son porcentajes, son probabilidades. ¿Vale? Eso a nivel, digamos, matemático. Entonces yo voy a decir, bueno, el acumulado, para el valor 0, ¿sí? El acumulado es de 0,1, ¿sí? En la primera categoría. Entonces yo voy a ir en el 0, voy a empezar en 0,1. Como la variable no tiene cambios hasta que pasa al siguiente valor, ¿ya? O sea, la variable es discreta, no puede tomar valores intermedios. Entonces, esa probabilidad acumulada se va a mantener constante hasta que llegue al 1, hasta antes del 1, en vez hasta antes del 1. Cuando la variable toma el valor 1, automáticamente pega el salto, ¿sí? Hacia el siguiente acumulado, que vendría a ser 0,20 y pico, 0,25 creo que es, ¿sí? Ahí salta. Y se mantiene constante porque no varía hasta que vuelve a tomar el otro valor, que es el 2. Una vez que toma el otro valor, ahí salta y se mantiene constante, ¿sí? Salta y se mantiene constante. O sea, es un gráfico que en definitiva queda como si fuera una escalerita, ¿sí? Por eso es escalonado. Pero que lo que está queriendo decir es que la variable no puede tomar todos los valores. Entonces, en el medio, en el intermedio de los valores que puede tomar, ese acumulador se mantiene fijo, no crece. El acumulador no crece, se mantiene fijo, hasta que salta la variable, hasta que toma el siguiente valor. ¿Vale? Y bueno, evidentemente el último escalón es el 100, o el 1, digamos acá. No se nota muy bien, pero el último escalón tendría que ser el 1. El 1 de probabilidad o el 100%, digamos. Bueno. Ese sería entonces lo que hay que hacer en el ejercicio 3. En el ejercicio 4 dice, me da dos distribuciones de probabilidad distintas, la A y la B, y me pide que calcule la media, acá, calcule la media para cada distribución, la desviación estándar, y que compare el resultado. Bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Básicamente lo que me pide es lo siguiente. Yo voy a hacer acá, el concepto se llama esperanza matemática. Entonces, ¿qué es la esperanza matemática? Por concepto dice es el valor esperado más probable y en promedio de la variable que yo estoy estudiando. Es decir, el valor que yo esperaría que tome la variable a largo plazo, quiere decir, cuando hago múltiples repeticiones de ese experimento, en promedio, ¿cierto? Porque esto es un promedio. Entonces, la esperanza matemática viene a ser un concepto igual que el de media. Por eso es que a veces el de media aritmética. Lo que pasa es que acá, cuando estoy mencionando el concepto de esperanza matemática, yo para hacer el cálculo me tengo que basar en las probabilidades de ocurrencia de cada valor de la variable. En cambio, cuando nosotros calculábamos la media aritmética, simplemente nosotros agarramos y sumábamos los valores de la variable y los dividíamos entre el total. Bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer jugar dentro de ese cálculo, de esa media, hacemos jugar las probabilidades. Entonces a eso llamamos esperanza, el valor esperado. Entonces básicamente es un promedio, la esperanza va a ser un promedio ponderado, dice, pues yo voy a ponderar, o sea, a cada valor de la variable, yo lo voy a ponderar. ¿Qué significa ponderar? Le voy a dar importancia, ¿sí? Utilizando las probabilidades de cada valor. O sea, las probabilidades van a servir como el peso que van a tener cada uno de esos valores. Entonces, la fórmula para definir o para calcular la esperanza va a ser, yo voy a hacer la sumatoria para todos los valores de x, ¿sí?
del producto de X por su correspondiente probabilidad. En algunos libros van a encontrar que esa notación matemática se cambia para hacerlo más entendible, pero en algunos libros dice desde i igual a 1 hasta n, y acá le ponen el sufijo i. O sea que este i vendría a ser cada uno de los valores. Entonces yo voy a hacer el producto de cada valor por su correspondiente probabilidad, y a eso lo voy a sumar, porque es sumatoria, desde el primer valor hasta el último valor que yo tengo. Este sería el caso de variable aleatoria discreta. O sea, digo discreta, ¿por qué? Porque acuérdense que fíjense, acá yo tengo que tener la probabilidad en un punto, la probabilidad de que X valga cierto valor. Ahora, cuando no tengo esa probabilidad, porque tengo variable continua, la esperanza va a ser, en vez de la sumatoria, sería una integral. Sería la integral, y acá yo voy a integrar todo el rango de variación de la variable, ¿sí? Con lo cual va a ser desde menos infinito hasta infinito. ¿Y qué es lo que voy a integrar? El valor de X por la función de densidad de esa variable, digamos, de X. ¿Sí? Estos dos conceptos, fíjense que dicen lo mismo. O sea, acá sumo el producto de X por la probabilidad. Y esta P de X es la distribución de probabilidades. ¿Vale? Nada más que como es discreta, yo tengo los valores de probabilidad de cada uno. Ahora, cuando es continua, esto con variable aleatoria continua, habíamos dicho que no existe valor en un punto, entonces tengo que integrar un área. Esa área va a ser toda el área, porque esta integral de menos infinito hasta infinito es lo mismo que sumar desde i igual a 1 hasta n. Yo acá sumo todo, y acá también integro toda el área. Y acá, a x le multiplico f de x, que esta es la función de densidad, que juega el mismo papel que esta p de x, la distribución de probabilidad. ¿Vale? Bueno, esa sería la esperanza. Y después me pide que calcule la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, para calcular la desviación estándar, primero hay que calcular la varianza. Acá también voy a tener un concepto de varianza, obviamente mezclado con los términos de probabilidad. Porque acá fíjense, estoy uniendo lo que yo sé de práctico 1, de variables, de descripción de variables, lo uno con probabilidades. ¿Para qué? Porque yo estoy queriendo empezar a analizar qué valor podría tomar la variable, qué valor sería el más probable que tome esa variable, ¿sí? O ese indicador. En este caso, la varianza se define. Para variable discreta va a ser... hay dos conceptos de varianza. Vamos a tomar el original, vamos a hacer el original, y después les muestro el otro que es más fácil. Es x sub i menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de x sub i. O sea, fíjense que acá es igual a 1 hasta n. Fíjense que, ¿se acuerdan? El concepto de varianza era, cuando nosotros calculábamos la varianza, era cada valor menos la media al cuadrado sobre n. ¿Sí? Pero acá va a ser cada valor menos su esperanza, que equivale a la media, al cuadrado, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del valor que yo tomo acá. ¿Sí? Esa sería la forma de interpretar esto. Hay otra expresión más sencilla o más práctica para calcular, que es esta, que vamos a usar casi siempre. La esperanza de los valores de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esta vendría a ser como una fórmula de trabajo.
que es más fácil porque fíjense, si yo tengo la esperanza, ya este término ya lo tengo calculado, me faltaría solamente calcular la esperanza de los x cuadrados, que es simplemente reemplazar los x por los correspondientes al cuadrado y hacer este cálculo de acá. ¿Sí? Entonces acá les voy a poner donde la esperanza de los x al cuadrado va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i elevado al cuadrado por la probabilidad de los x sub i. Está bien, el mismo concepto de esperanza, nada más que por x al cuadrado. ¿Sí? Y el desvío, que acá vamos a hacer, la notación es la misma, sigma, va a ser la raíz cuadrada de la varianza. O sea que sí o sí lo voy a tener que calcular por la varianza. Esto sería para variable discreta. Y para variable continua, la varianza va a ser una integral, evidentemente. ¿Sí? La integral para todo el recorrido de la variable, de menos infinito a infinito, de x menos, vendría a ser este concepto, de x menos la media, si no, en vez de mu, podemos poner esperanza también. Acá esperanza y mu, esperanza, mu, media, son todos términos equivalentes. ¿Sí? Esto sería el cuadrado por, fíjense, esta probabilidad de x, acá es f de x en la función de densidad, y agrego el diferencial. La otra fórmula sería esta de acá. Si la quiero expresar en términos de integrales, va a ser la integral de menos infinito hasta infinito de x al cuadrado por f de x, diferencial x, menos la esperanza de x todo al cuadrado. O sea que acá no aplico integrales porque acá ya supuestamente lo puedo calcular. A esta esperanza ya la tengo calculada, la puedo calcular con esta parte de acá, ¿sí? Con esta forma. Sí, acá esto sería para variable continua. Bueno. Esto lo pueden ver en el libro también, pero capaz que en el libro tenga alguna otra anotación, fíjense bien. No, pero está en todos los libros, sí lo pueden ver. Entonces acá dice, calcule la media para cada distribución. Esta es una variable discreta, con lo cual vamos a ir a ver la solución. Acá está. Bueno, fíjense, yo acá hice un cuadrito. Esta es la distribución A y esta es la distribución B, las dos distribuciones que me da. La esperanza, ¿sí? Acuérdense que es vamos acá. Para variable discreta es la sumatoria de cada valor de la variable por su probabilidad. Entonces yo hago acá una columna, hago una columnita donde tengo el producto de x, sería 0, por la probabilidad, 0,50, me da 0. 1 por 0,20, me da 0,20. 2 por 0,15, 0,30. Hago para todas las variables así y después sumo. Ese valor, por casualidad, me dio 1, no siempre va a dar 1. Esa es la esperanza. O sea,
En este caso, entonces, de esta distribución, la esperanza es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor promedio esperado a largo plazo de esta variable, que puede tomar valores entre 0 y 4, es igual a 1. ¿Sí? El valor esperado, más probable y en promedio de la variable x es 1. ¿Está bien? Si yo quiero calcular la varianza, ¿qué hago? Bueno, tendría que calcular el producto de los x cuadrados por p de x. Está acá en esta columna, por eso la hago acá. Entonces hago 0 al cuadrado por 0,50, 0. 1 al cuadrado por 0,20, 0,20. 2 al cuadrado por 0,15, 0,60. Y después sumo. Me da 2,50. Este 2,50 sería la esperanza de los x cuadrados. ¿Para qué calculo esta columna? Para calcular la varianza. Acuérdense que la varianza era los x al cuadrado, perdón, la esperanza de los x cuadrados menos la esperanza de x todo al cuadrado. Entonces, si yo voy a reemplazar los valores acá, sería la varianza de x acá, sería igual. La esperanza de los x cuadrados, 250, menos la esperanza de x al cuadrado, 1 al cuadrado. Y eso me da 1,5. 250 menos 1, 1,5. Esa sería la varianza. Y el desvío para esta distribución sería la raíz cuadrada de 1,5. ¿Estamos? Que no tengo acá como... No lo tengo el resultado, creo. Si lo tengo, lo tengo. No lo tengo acá el resultado, pero... creo que lo tengo acá en el otro. 1,2247, profe. Ajá, perfecto. Lo tengo acá. Bueno, acá está. Fíjense. Lo mismo que hicimos allá, la esperanza de la distribución, la esperanza es 1 para el caso A, y la varianza para el caso A son 1,22, 22,5 son los 22,47 que tienen su compañero. Bueno, para el caso de la distribución B hay que hacer lo mismo, reemplazar los valores, hacer la tabla y sumar. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá me dice, compare los resultados de A y B y analice lo aprendido. Bueno, acá, fíjense, si hacemos un resumen, en el caso A, vamos a poner acá esperanza y desvío, pongamos. Y este es el B. La esperanza de A es 1, la esperanza de B es 3. El desvío de A es 1,22, 5, y el desvío de B es 1,22, 5 también. ¿Sí? O sea que, fíjense, yo tengo dos distribuciones de probabilidad que tienen la misma variación, o sea, son idénticamente variables, porque tienen la misma desviación estándar, pero cuyo centro, digamos, su punto central es distinto. Tienen la misma variación, pero tienden, o sea, la medida de tendencia central es igual. Su esperanza es lo mismo. Nada más que uno es más variable que otro. ¿Bien? Esa sería la forma de leer esto, de interpretarlo. Obviamente esto no tiene sentido, no tiene significado, porque no es solamente un ejercicio matemático. Pero en algún caso me van a decir, bueno, la distribución de A es la distribución de las ventas de tal empresa. La distribución de B es la distribución de las ventas de tal otra empresa. Yo voy a sacar las esperanzas y los desvíos. Y voy a poder hablar y comparar y sacar conclusiones.
Bueno, ese sería el punto 4. El punto 5 es un juego, digamos, a ver, sigue el mismo razonamiento de todo lo que venimos viendo. Lo planteemos a ver si lo podemos pensar. Dice, consideremos el juego de 2 dados. La variable aleatoria de interés representa el total de los 2 números, es decir, caras. ¿Qué ocurre cuando se arrojan los 2 dados no cargados? La idea es, yo lanzo 2 dados, me fijo en los valores que salen, digamos, en la cara superior, después se saca cara. Y yo lo que me fijo es el total, la suma de esos dos dados. Total. Entonces acá lo que habría que hacer es preguntarse qué valores puede tomar la suma de 2 dados. ¿Sí? Entonces acá me da la distribución de probabilidades, que tiene que ver con eso, porque acá lo menos que puedo sacar yo tirando 2 dados, ¿cuánto es? Yo puedo sacar 1 tirando 2 dados, porque acá x, la definición de x sería el total de los números al tirar 2 dados. Si yo tiro 2 dados, x nunca va a poder tomar un valor 0. ¿Sí? Tampoco va a poder tomar un valor 1. Sí va a poder empezar a tomar un valor 2, porque sería ser el 1 y el 1. ¿Y cuál sería el valor máximo de tirar 2 dados? El 12. ¿Sí? Sería ser 2,6. Sacar 2,6. Entonces, acá yo tengo la distribución. Hola, hola, me fui de nuevo, perdón, disculpas. Compartimos la pantalla. ¿Dónde me quedé hasta cuando me fui? Estaba definiendo la variable x. Ajá, perfecto. Entonces, x es el total de los números al tirar 2 dados. Entonces acá, esta es la distribución de probabilidades de esa variable. Entonces, por ejemplo, la probabilidad que yo obtenga un 2 es 1 sobre 36. ¿Por qué 1 sobre 36? Y porque si yo tengo el primer dado, son 6 posibles resultados y el segundo son 6 posibles resultados, o sea que en total tengo 36 posibilidades. Esto es los 36 posibles resultados. ¿Sí? ¿Y por qué 1 sobre 36? Porque de esos 36 posibles resultados que yo puedo obtener, uno solo, que es el 1 y el 1, da como resultado el 2. ¿Está bien? Entonces, si yo me pongo a hacer el análisis, uno por uno, voy a obtener esta tablita. La probabilidad de sacar un 3 es 2,36, la probabilidad de sumar 4 es 3,36, 5 y así. Ahora, me dice, determine la media o suma esperada de arrojar un par de dados no cargados. ¿Cómo haríamos ahí? La media. A ver si lo tengo acá. Bueno, acá está. Fíjense, yo tengo ya acá armado, yo tenía, no me acordaba. Tengo la distribución de probabilidades. Yo acá le puse chances, porque cuando yo hablo en fracciones,
En algunos libros, el hecho de hablar en fracciones, a eso le llama chances. ¿Por qué? Porque tampoco es una probabilidad, una fracción. Acuérdense que decíamos, la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, por eso es que en algunos libros directamente a esas fracciones, yo hablo en fracciones, esas son chances. No es probabilidad en términos formales. Entonces, yo quisiera calcular la probabilidad, debería ser el resultado de 0,1 dividido en 36, me da 0,0278. Ahora, para calcular la esperanza, yo decía, es la sumatoria de los X por las probabilidades. ¿Sí? Entonces, X2 por la probabilidad, 0,2, producto, armo esta columna. 3 por la probabilidad, igual a esto. Y así para todos. El total, que es la sumatoria, me va a dar, si sumo esta columna, me va a dar la esperanza, el 100. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tiro 2 dados, el valor esperado más probable en promedio a largo plazo, el promedio ponderado por las probabilidades, va a ser igual a 7. Voy a sumar 7 en promedio. Si yo tiro y tiro y tiro y tiro y tiro y tiro y tiro muchas veces. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, la varianza era la esperanza de los... No sé si pide la varianza. A ver. No, no me pide la varianza. Ah, no, sí. Calcule la varianza y la desviación estándar. Bueno, la varianza sería hacer la esperanza de los x al cuadrado menos la varianza, sería esperanza, menos la esperanza de los x, todo al cuadrado. O sea que acá sería este valor, ya lo tengo acá, este sería 7 al cuadrado. Me faltaría ver este. Y acá este, si lo tengo yo acá hecho, en el segundo. No lo tengo acá, pero vamos a la otra solución, que ahí sí debe estar. Bueno, fíjense, acá está. Esta columnita es la que recién le mostré yo, x por p de x, para sacar la esperanza, que es 7. Y esta otra columna habría que armar para calcular la esperanza de los x elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá trabajo con los x elevado al cuadrado por la probabilidad. La suma de eso me va a dar esto, es esperanza de x elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que la varianza de x va a ser igual a los 54,83 menos los 7 al cuadrado, que es la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá, creo que ya está resuelto. Fíjense que acá llegamos a los 7 y acá llegamos. 54 menos 7 al cuadrado me da 5,83. Esa sería la balanza y el desvío 2,41. ¿Vale? Esa sería la dispersión que yo tengo en los resultados de tirar dos dados es igual a 2,41. Ahora me dice, ese sería el A y B, el C. Una apuesta llamada field bet, apuesta de campo, consiste en hacerlos rodar una vez y se basa en los números que muestran los dados. Por cada apuesta de un peso que usted haga, puede perder un peso, si la suma es 5, 6, 7 u 8, usted puede ganar un peso, si la suma es 3, 4, 9, 10 u 11, o puede ganar 2 pesos, si la suma es 2 o 12. Fíjense que acá me dan distintas situaciones de acuerdo a los resultados que yo pueda obtener. ¿Sí?
Entonces yo lo que debería hacer es, fíjense, hemos armado, yo ya tengo la distribución de probabilidad de acá. ¿Sí? Tengo mi distribución de probabilidades, esta es de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo sé cómo se va a comportar la suma de dos dados al azar. Entonces me dice, si la suma de dos dados, si es 5, 6, 7 u 8, es lo que está pintado de acá de amarillo, esto, si yo saco alguno de estos valores, dice, por cada apuesta de un peso, puedo perder un peso. O sea, si acá, si saco alguno de estos valores, pierdo un peso. Dice, usted puede ganar un peso si la suma es 3, 4, 9, 10 u 11. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 9, 10 u 11, que está pintado de verde, serían las probabilidades que me llevan a mí a ganar un peso. O puede ganar 2 pesos si es 2 o 12, que es lo pintado de naranja acá. El 2 acá, si saco 2 o si saco 12, me llevo el máximo premio, digamos, que es ganar 2 pesos. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo acá las probabilidades de ocurrencia que me llevan a ganar o a perder los puestos. ¿Sí? Entonces la pregunta me dice, inciso C, dice, forma la distribución de probabilidad que represente los diferentes resultados que son posibles en una apuesta de campo. Entonces yo con esto, yo puedo armar una distribución de probabilidades en los cuales los resultados sean, pues yo acá puse, fíjense, yo armé una nueva distribución de probabilidades. ¿Sí? ¿Qué valor puede tomar X ahora? ¿Sí? Y X va a ser dinero ganado. ¿Sí? ¿Cuánto gano? Entonces yo digo, por cada apuesta de un peso que usted haga, puede perder un peso. O sea, yo pierdo un peso si es 5, 6, 7 u 8. Entonces sería lo amarillo. ¿Sí? O sea que yo sumo las probabilidades amarillas, me da 20 sobre 36, y esta sería la probabilidad de perder un peso. ¿Sí? En la otra categoría dice, usted puede ganar un peso, o sea, si yo apuesto un peso y gano un peso, el resultado es 0. ¿Sí? Yo pagué un peso y gané un peso. ¿Sí? El dinero, acá sería el dinero ganado. Dinero ganado, 0. La probabilidad es la probabilidad de verde, sumo las probabilidades de verde y me da 0,38. Y la última categoría dice, usted puede ganar 2 pesos, o sea que yo juego un peso y gano 2, o sea que el dinero que yo gané es, en definitiva, me queda como ganancia 1. Por lo menos me lo imaginé yo. Entonces la probabilidad de ganar un peso es la suma de las probabilidades naranjas. ¿Sí? Que saco 2 o saco 12. Y así. Ahora, si ahora saco la esperanza de esta situación, la esperanza yo hago x por p de x, es decir, menos 1 por la probabilidad de que saque que pierda un peso, 0 por la probabilidad de que salga empatado, 1 por la probabilidad de que gane un peso. Sumo, y me dice que la esperanza es menos 0,5. Ahora, ¿qué me quiere decir que en este caso que la esperanza sea igual a menos 0,5? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo interpretarían ese valor? Profe, querría decir que por cada jugada que yo haga perdería 0,5 pesos. ¿Eso va a ocurrir siempre o cuándo? Es lo más probable que ocurra, digamos. Ahí está. Perfecto. Es lo más probable que ocurra a largo plazo, es decir, si yo juego muchas veces, en promedio. ¿Está bien? Es lo más probable
a largo plazo, en promedio. ¿Por qué? Porque acuérdate que acá este es un promedio ponderado por las probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa entonces? Que el juego, como la mayoría de los juegos de azar, está pensado para que esta esperanza sea siempre negativa. O sea, siempre va a ser negativa, a pesar de que en algunos casos yo voy a poder ganar, ¿sí? Pero en promedio y a largo plazo, y lo más probable es que pierda. ¿Sí? Esto lo tienen que pensar bastante, a ver, bien razonándolo, porque no es que siempre voy a perder menos 50 centavos. No es que todas las veces voy a perder 50 centavos. Pues yo puedo agarrar y puedo tirar y me sale el 12 y gané un peso. ¿Sí? Lo que dice acá es que si yo continúo jugando, ¿sí? Continúo y juego muchas veces entre que gane y pierda, gane y pierda, gane y pierda, gane y pierda, en promedio voy a perder 50 centavos. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa en el casino? En el casino pasa eso. Bueno, esto es lo que me pide entonces el ejercicio, es que lo razone de esa forma y bueno, que trabaje usando los conceptos de esperanza. Bueno, vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 es una demostración, se las dejo para que la vean con el profe de teoría si es que la han visto. Vamos al 7, que es una aplicación más práctica. Dice, el tiempo requerido para armar un artículo complejo es aleatorio y su función de densidad es f de x igual a 3 por x a la menos 4. Y esta función de densidad está definida para los valores de x que sean mayores a 1 y hasta infinito. Entonces me preguntes, encuentre la probabilidad de que un artículo requiera entre 2 y 4 horas hombre para ser armado. ¿Qué importancia tiene el que las horas 2 y 4 se incluyen en el intervalo o se excluyen? ¿Vale? Bueno, primero, la variable, acá x, es tiempo requerido para armar un artículo. Es un artículo. Estamos en una fábrica y el tiempo que le lleva a la gente a armar un artículo, un producto, es esta X. Es lo que yo quiero estudiar. ¿Qué tipo de variable hay acá? Continúa, profe. Perfecto, continua, variable continua. Continua. Entonces, yo cuando tengo variable continua, decíamos, bueno, la distribución de probabilidades toma otra forma, ya no es una tabla, ¿sí? Como la que venimos armando, sino es una función de densidad. Bueno, esta es la función de densidad que me representa cómo se comporta esta variable. ¿Sí? ¿Cómo se llega a esta función? No sé cómo llegaron a esa función, ¿sí? Pero el asunto es que está dada. Está dada en una industria que me dice mi función de densidad matemática es esa para las probabilidades del tiempo requerido. ¿Tá? Obviamente, digamos, si yo quisiera armar la función de densidad, debería seguir algún procedimiento matemático y hacer todo un estudio y todo un análisis matemático para llegar a esto. Y bueno, nosotros no vemos, nosotros partimos a partir de que esa función de densidad yo ya la tengo. ¿Sí? Bueno, y la variable dice está, x puede ser mayor a 1 y hasta infinito. Es decir que
el tiempo requerido para armar un artículo en horas, mínimamente tengo que ocupar una hora, más de una hora. Digamos. Yo en más de una hora armo el artículo. No me demoro nunca menos de una hora. ¿Sí? Me dice, encuentre la probabilidad de que el artículo requiera entre 2 y 4 horas hombre. Entonces, ¿cómo sería el cálculo acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? Habíamos dicho cuando tengo una variable continua, ¿cómo se calcula las probabilidades? Tengo que integrar. Bueno, acá vamos a repasar un poquito de integrales inmediatas, a ver si nos acordamos. Solo para repasar. Entonces, la probabilidad de que x esté entre 2 y 4, dice, va a ser igual a la integral entre 2 y 4 de esta función 3 por x a la menos 4. Yo no sé si tengo, a ver si me un ratito a ver si lo puedo. Creo que yo tenía el gráfico de esto, creo que es este. Quiero hacer que esté. Bueno, fíjense. Yo acá, para que tengamos, trabajemos sobre algo gráfico. ¿Sí? La función esta yo agarré y le di valores. ¿Sí? De 1,5, 2, 2,5, 3, como para ver, digamos, cómo era la gráfica. ¿Sí? Y me tiró, el Excel me tiró esta gráfica. Yo lo voy a hacer más chiquitita. Ahí. Bueno, esta es la función, este es el comportamiento de mi variable. Fíjense que acá la lectura es exactamente el mismo que la misma lectura que cuando yo leo un gráfico de varas. Perdón, ¿sí? Yo acá yo sé que, fíjense, lo más probable que ocurra es un valor cercano a 1, de ahí la probabilidad va bajando, ¿sí? Va bajando hasta a los valores de x más grandes. ¿Sí? Entonces, el ejercicio lo que me pregunta es cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 4, entre acá y acá. Entonces yo lo que voy a hacer es, para calcular esa probabilidad, voy a tener que calcular el área que hay debajo de la curva de esa función de densidad entre 2 y 4. ¿Vale? Eso es. Esto, entonces, la probabilidad de que x sea mayor y menor a 4. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo pongo acá igual, ¿va a seguir siendo la misma área? ¿O tengo que buscar otra forma de encontrar esto? Igual que no, Es lo mismo. ¿Por qué? porque de todas formas le incluye al 2. O sea, está entre el mismo rango. Está No, bien. no sé. Pero acordate que habíamos dicho que la probabilidad de que x sea igual a 2, en este caso, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Eso es lo que habíamos definido en la clase pasada también, ¿sí? O al inicio de esta clase. O sea que en el punto, como esta es variable continua, la probabilidad de un punto es 0. Con lo cual, que yo ponga acá igual o menor sin el igual, me va a dar lo mismo. ¿Sí? No me influye. ¿Está bien? Eso es lo que le dice ahí la pregunta. ¿Está bien? Pero bueno, esto es lo que queremos averiguar. ¿Sí? Esta área es la que queremos calcular con las integrales. ¿Ya?
Entonces yo, usando integrales para calcular esa área, voy a hacer la integral de 2 hasta 4 de la función, me volví a ir. Estoy con la pésima señal de internet. No vamos a quejarnos con los amigos del Claro. Bueno, vamos a ver de vuelta, compartimos la pantalla. Bueno, entonces decíamos, la probabilidad es la integral de 2 a 4 de esto que es la función de densidad f de x por d de x. ¿Cómo hacíamos para resolver esta integral? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda para cómo era la regla para esta 3 por x a la menos 4? Primero teníamos que sacar el 3 de la integral, digamos. ¿Sí? ¿Ya lo saqué? Después, yo lo hago como por tablas, digamos, de memoria, profe. Bueno, entonces acá, ¿cuál sería? De x elevado a algo, ¿cómo es la integral de x elevado a algo? O sea, se le saca la constante 3, después se le sumaba 1. Claro. Se suma 1 y se divide por ese exponente más 1. Perfecto, entonces acá sería x a la menos 3, porque es x menos 4 más 1, me da menos 3, dividido menos 3 porque es menos 4 más 1. ¿Sí? Esa es una integral inmediata. Eso estaría bueno que lo repase. Ahora eso, una vez que tengo resuelta la integral, lo tengo que evaluar entre 2 y 4. El hecho de evaluarlo significaba, primero lo evalúo en el límite superior y después en el límite inferior y hago la resta. ¿Sí? Entonces acá sería 3 por x a la menos 3 dividido menos 3. Valuado en 4 significa que a la x le voy a poner el valor 4. Lo voy a hacer valer 4. Calculo y eso me da 1. Perdón, menos 1,64. A eso le resto esta misma expresión, pero evaluada en 2. Quiere decir que acá, en vez de x, voy a poner el 2. Ahí. Y saco la diferencia. Eso es todo lo que hay que hacer acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral entre 2 y 4 es 0,10. Que es lo mismo que decir que la probabilidad entre 2 y 4 bajo esta función que yo teníamos acá, esta área que va desde acá hasta acá, esta área es 0,10, 0,104. ¿Está bien? Esa es la forma de operar cuando tengo variable continua. El inciso B dice, encuentre la probabilidad de que un artículo requiera entre 0,5 y 1,5 horas hombre. Y me dice, piense antes de integrar. Piense. ¿Por qué me dice piense? Y bueno, porque acá me está pidiendo, dice, encuentre la probabilidad de que un artículo requiera entre 0,5 y 1,5. Si yo voy al gráfico, me está pidiendo que integre desde 0,5, o sea, de acá, hasta 1,5, hasta ahí. Ahora, la idea sería decir, en 0,5 yo tengo curva, acá hay algo. No.
Claro, no, ¿por qué? Porque yo tenía una restricción para x, ¿se acuerdan que x era mayor a 1 y menor a infinito? ¿Sí? O sea que, si yo la hago partir a la x antes, acá yo no voy a tener área hasta que llegue al 1. Recién cuando llegue a 1, recién voy a poder empezar a acumular área. Entonces, básicamente, yo lo que voy a tener que hacer es integrar desde 1 hasta 1,5 la función de densidad, que es 3 por x a la menos 4 de x. O sea que acá también juega conocer el rango de variación de la variable que yo tengo en juego. El rango de variación. Bueno, entonces habría que hacer que el cálculo este es exactamente el mismo cálculo que hicimos hace rato, nada más que con otros valores, obviamente. A ver, lo voy a silenciar. Dame un segundo, porque no sé quién está con el micrófono. A ver si lo puedo silenciar. Ahora sí. Perfecto. Bueno, perdón, ahí es para que no tengamos ruido ambiente. Bueno. Entonces, la forma de hacer esto de 0,5 a 1,5 es integrar de 1 hasta 1,5. ¿Sí? Hacemos el mismo procedimiento y bueno, tenemos la probabilidad de 0,70. ¿Está bien? No es más que eso. En el ejercicio siguiente dice... Encuentre la probabilidad de que un artículo, en el 8 dice, encuentre la función de distribución correspondiente a la función de densidad del ejercicio 7. Vamos a ver cómo lo razonamos. Vamos a encontrar la función distribución. Acordémonos que la función distribución es la que me ayudaba a acumular. ¿Sí? Entonces acá la vamos a tener que hacer fíjense, o dibujar acá la función. La función es una cosa así. ¿Sí? Entonces acá tengo el 1, el 2, el 3, el 4, 5, hasta el final, ¿sí? Hasta infinito. Entonces me dice, ¿cómo hago para acumular yo acá? Entonces vamos a decir, bueno, siempre se acumula desde los valores menores hacia los más grandes. O sea que yo empiezo acumulando área a partir de acá. De acá en adelante empiezo a acumular. O sea que si yo vengo desde acá, digamos, si yo vengo por acá, yo acumulo 0. Todo esto acumulo 0, porque no tengo área acá. Si no tengo área, entonces no acumulo nada. Recién voy a empezar a acumular aquí, cuando llego acá. Llego a este punto y ahí empiezo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, 3, perdón, 0,5, 0,6. ¿Hasta cuánto voy a acumular? Hasta 1. ¿Sí? Hasta 1 voy a llegar si es que acumulo toda el área esta. ¿Sí? Entonces, esto que dijimos recién, lo tenemos que plantear en forma matemática. Entonces yo digo, si x es menor o igual a 1, yo tengo acá los valores, la función de distribución va a ser 0, o sea, yo no acumulo nada. ¿Sí? No tengo área acá, no tengo función acá. ¿Sí? Yo no voy a acumular nada. Entonces, esto lo puedo poner diciendo la integral desde menos infinito, desde acá, desde menos infinito, hasta 1, ¿sí? Hasta 1, toda esta parte, yo no voy a acumular absolutamente nada de área. Ahora, cuando yo empiezo a acumular, dice, si la x está entre 1 y infinito, que es toda esta parte, ahí voy a tener área y voy a empezar a acumular. ¿Cómo va a ser la función acumulativa acá?
Entonces, bueno, si yo empiezo acá, supongamos, y yo quiero ver hasta acá, ¿cuánto acumulo? Hasta 2. Hasta 2. El acumulado hasta 2 es todo esto. El acumulado hasta 2. Y esto es la integral desde 1 hasta 2 de la función de densidad. ¿Sí? En general, va a ser el acumulado desde 1 hasta el valor que yo elija. ¿Sí? Hasta donde yo quiera llegar. Entonces, si a ese valor que yo quiero llegar, le pongo x sub 0, entonces yo acá, es lo que dice acá, fíjense, la frecuencia acumulada, ¿sí? Distribución, va a ser la integral desde 1 hasta un valor x, hasta donde yo quiera acumular, ¿sí? De la función de densidad. ¿Vale? Si yo calculo esta integral, ¿sí? Dándole un valor x acá, fíjense, acá la variable con la que se integra, por eso cambiamos acá la t. Para no poner x, le pongo t porque x es el límite superior. Un valor que yo, cualquier valor, digamos, que yo quiera, hasta donde yo quiera llegar. Entonces le cambio la variable de integración acá. Le pongo una t. Y resuelvo mi integral y la evalúo entre x y 1. Ese valor me va a dar este resultado. 1 menos x a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral que yo haga acá va a ser este valor. Lo único que va a cambiar es hasta donde quiera llegar yo. Es decir, que el x, bueno, yo quiero acumular hasta 3, hasta x igual a 3, entonces acá que tendría que poner 3. Si yo quiero acumular hasta 2,5, acá pongo 2,5. Y esta expresión ya me va a dar el cálculo del acumulado, ¿sí? Porque ya acuérdense que yo ya lo resolví. Esta expresión es la integral ya resuelta para cualquier valor de x, para cualquier valor que ponga yo acá. ¿Sí? Entonces, es una función que me va a permitir de manera directa calcular ese acumulado. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en el valor de x y me larga la probabilidad acumulada. Así de fácil. Entonces, ¿cómo concluimos definitivamente? La función de distribución va a ser 0 si x es menor o igual a 1, y este resultado que está acá, si x está entre 1 y más infinito, está por este lado. ¿Está bien? Así la encontramos a la función de distribución. Bueno, ese sería el 8, inciso A. El inciso B dice, calcule el percentil 99 de la distribución. Es decir, encuentre el x sub 0 tal que la distribución acumulada hasta x sub 0 sea igual a 0,99. ¿Cómo hacemos ahí? Como yo ya calculé la función de distribución, que es 1 menos x elevado a la menos 3, lo único que tengo que hacer es, me pide que calcule el valor o el percentil que me acumula 0,99. Entonces yo tengo que hacer 1 menos x a la menos 3, eso es el acumulado. Me dice que acumula 0,99. Sí, con esta igualdad de acá, despejo la x y me va a dar el valor que vendría a ser el percentil 99. ¿Sí? El valor de x que acumula 0,99. ¿Está bien? Acá estamos mezclando, fíjense que estamos mezclando el concepto de percentil con el concepto de distribución de probabilidades, pero, a ver, todos los indicadores que nosotros conocemos, lo vamos a tener acá, presentes. Yo acá voy a tener
la media, que viene a ser la esperanza. El desvío, que acá le llamamos igual, desvío, de una distribución de probabilidades. Voy a tener medianas, voy a tener cuartiles, voy a tener percentiles, voy a tener casi todos los indicadores que ya sabemos calcular, nada más que adaptados a una distribución de probabilidades, ¿está bien? O sea que básicamente va a ser eso. Gráficamente, a ver, gráficamente, ¿qué sería este 0,99? Y bueno, sería, si yo tengo acá mi curva, esta es mi función, partir de 1, 3, 4, 5, 6, hasta infinito, esto llega hasta infinito, esto nunca se corta. Entonces, el percentil 99, por concepto, es el valor que acumula el 99% de probabilidad. Y acá lo que estoy diciendo es que yo busco un valor que acumule el área, y que esa área sea el 99%, del 0,99. Establezco, hago el despeje acá, y me dice que ese valor es 4,642. Así que estamos por acá. Es que acá, hasta ahí, este es 4,642, este es el percentil 99. Ese percentil me acumula esta área de acá, que es el 99% del área. ¿Está bien? Esta área es el 0,99. Y este valor que acá, este valor es el percentil. Bueno. El punto 9, y con esto ya terminamos, porque ya estamos casi en horario. El punto 9, a ver si lo podemos ver acá. Me dice, calcule la media y la varianza. ¿Sí? Nosotros ya habíamos, recordemos acá, vuelvo al apunte, al pizarrón. Habíamos visto cómo calcular la esperanza para variable continua y cómo calcular la varianza también cuando teníamos variable continua. ¿Sí? Acá. O sea que estas son las fórmulas que irían aplicables en ese caso. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? La esperanza sería la sumatoria, la integral, perdón, de 1 hasta infinito. ¿Por qué de 1 hasta infinito? Yo en el pizarrón, fíjense, habíamos dicho era de menos infinito hasta infinito. Porque yo tengo que integrar para todo el rango de variación de x. De menos infinito hasta infinito. Pero ¿qué pasa? En mi función tiene un rango acotado, empieza en 1. ¿Está bien? Entonces, en vez de poner menos infinito acá, podría poner también, pero para ser más práctico, empecemos en 1, porque ya sé que tengo una restricción en mi valor. ¿Está bien? Entonces va a ser lo mismo. ¿Sí? Empezar de 1 hasta infinito. Dice de x, entonces pongo x, esto es x por la función de densidad de dx. Y de ahí opero. Meto la x adentro, me queda esto, calculo, aplico la integral inmediata, me queda esto, la evalúo, me queda esto, hago la diferencia, y este sería el resultado. La esperanza es 3 medios, si tienen 1,5. 3 medios 1,5, ¿no? Sí. Bien. Y la varianza será hacer fíjense que acá hacemos el concepto reducido de varianza.
la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Y esta esperanza de los x al cuadrado tendría que ser esta parte. Que es hacer la integral, la misma integral que hicimos acá, nada más que en vez de x, pongo x cuadrado acá. Es lo mismo, nada más que con x cuadrado. Distribuyo la x, calculo, hago la integral, la evalúo, saco diferencia, me da esto. Me da 3. Que es este 3 de acá. Entonces, esperanza de x cuadrado es esto. Menos la esperanza de x al cuadrado, que serían los 3 medios, el 1,5 que tengo acá, al cuadrado. Me da 0,75. Así de sencillo. Evidentemente, estos cálculos de integrales, nosotros vamos a usar, si es que usamos en el parcial algo de integrales, que dudo, porque casi nunca usamos, se irá a tomar estas integrales así sencillas, de este tipo. Con lo cual, que no les requiera demasiado esfuerzo de acordarse las integrales. Bueno. Entonces sería la media, la varianza, y bueno, el desvío sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sería el desvío, sería la raíz cuadrada de 0,75. Bueno, vamos hasta ahí nomás por hoy. Ya les paso la asistencia. ¿Alguna consulta mientras veo esto? Ah, Ana me dice el link de la clase anterior. Tuve problemas con la grabación de la clase anterior, no sé por qué razón no la pude exportar. Así que quedó ahí, si la recupero, si la puedo recuperar, se la paso, pero... La asistencia, acabo de pasar la asistencia, el link de la asistencia, fíjense en el chat. Ahí está el link de la asistencia. Y otra cosita quería hablar con ustedes, el tema de las clases. Estamos medio atrasados, vamos a estar un poco atrasados con los temas. Así que lo más probable es que tengamos que hacer una clase adicional, ¿sí? Tener clases adicionales porque no vamos a llegar con los temas hasta el parcial. El segundo parcial es el 18 de noviembre. Estamos primero de noviembre, el 18 es el parcial. Esa es la fecha prevista, o sea que faltarían dos semanas. ¿Estamos 2 semanas? Sí, profe, 2 semanas y algo. 2 semanas y 3 días. Claro, Hasta el 2 semanas 18. Perfecto. Bueno, en esas 2 semanas vamos a tener que ir bastante rápido estas 2 semanas. Entonces, pensemos en que vamos a tener clases adicionales, ¿sí? Yo creo que vamos a tener clases adicionales. Podríamos tener una clase jueves. ¿Ustedes pueden los jueves? Bueno, no sé si pregunto o no, porque no somos muchos y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Serían los jueves las clases adicionales, ¿sí? En principio. ¿Ahora es el mismo horario, profe? Yo le estaría confirmando el horario. En principio sí podría ser el mismo horario, déjeme que me organice yo. Pero en principio serían los jueves, ¿sí? Jueves a las
a las 14 podría ser así. Si no es a las 14, si se me complica, capaz que la hacemos a la mañana, en algún horario durante la mañana, ¿sí? Pues yo a la tarde tengo otras clases y estoy complicado, ¿sí? Pero de todas formas, para este jueves yo le voy a confirmar este jueves y el jueves a las 2 de la tarde, ¿sí? De todas formas, sí, obviamente las vamos a grabar las clases, así los que no puedan ir, las van a tener grabadas en los links, ¿sí? No hay problema con eso. Así que bueno, ya les adelanto entonces que este jueves vamos a dar una clase adicional a las 2, así vamos avanzando, ¿sí? Bueno, listo, entonces ya el miércoles... Profe, ¿esa clase sería con asistencia o no? No, porque le estoy cambiando el cronograma a ustedes. Así que no hay problema. No voy a tomar asistencia y va a quedar grabada la clase, no hay inconveniente por eso. Pero le estoy avisando, así ya el miércoles le confirmo bien la hora, así ya tenemos el jueves y nos encontramos. Bueno, eso era. Listo, entonces, cualquier cosa nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos Dale, vemos, profe. nos Gracias. vemos. Profe, profe, Sí. a mí todavía no me subieron la nota del primer parcial. Después Vos van a subir un list. me mandaste un correo. Sí, yo le envié. Quería Sí. saber Vos cuándo. sabés que yo no sé, pues yo no tengo las notas, todas las notas. Yo tengo solamente las notas que yo corregí, digamos. Pero vos no estabas ahí dentro de ese listado. Estaría bueno que le mande un correo al profe Quiroga. Él es Bueno, profe, voy a el que hacer eso entonces. compila todas las notas y que hace la carga en la planilla, digamos. Sí, bueno, profe, gracias. Ahora le envío. Dale, Chao, profe, gracias. adiós.